Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 20 de febrero. Este es viernes después de ceniza o después de la ceniza, en el tiempo de Cuaresma. El ciclo litúrgico A. Muy bien, vamos a la primera lectura. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías diciendo de Dios, ¿no? Como mensajero de Dios. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Vemos entonces como en los profetas, en este caso, profeta mayor de los cuatro mayores, Isaías, que eh, va a hacer, ¿no? A desarrollar su misión, llamando a los judíos, ¿no? Que se han extraviado, que se han ido tras otros dioses, ¿no? Que era lo más común, ¿no? En los profetas, por eso no les gustaba y los mataban. Pero aquí le envía el Señor, ¿no? Entonces, repitamos esta parte. Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? Bueno, en realidad aquí es un diálogo, ¿no? Entre Dios y los judíos, pero obviamente que es un diálogo irónico, ¿no? Que parte de Dios mandado por el profeta. Esto es lo que dicen los judíos, ¿no? ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? Y aquí viene la respuesta de Dios. En realidad, el día de ayuno hacen sus negocios y apremian a sus servidores. Ayunan para querellas y litigios y hieren con furibundos puñetazos. Esto es lo que hacen, ¿no? En el día del ayuno, que supuestamente es santo, ¿no? Eh, la costumbre judía era ayunar 2 veces a la semana, ¿no? Legalmente el ayuno era en el día de la expiación, que es Yom Kippur, ¿no? Que era una sola vez al año, pero luego eh, integraron el ayuno semanal, ¿no? 2 días a la semana. Obviamente ya sabemos que lo hacían no del corazón, ¿no? Sino como hemos visto ya en las anteriores lecturas, para que los miren, no más, ¿no? Como una fachada. Por eso el término hipócrita, ¿no? El ayuno hipócrita. Y entonces les dice, continúa diciéndoles el Señor, no ayunen de ese modo. Si quieren que se oiga su voz en el cielo, es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿no? Entonces les reclama, ¿es ese el ayuno que deseo en la penitencia? Porque eso es lo que hacían, ¿no? Ya lo hemos visto. Y continúa, ¿a eso llaman ayuno? ¿Día agradable al Señor?
Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, y no desprenderte de los tuyos. Y no desentenderte de los tuyos, perdón. Y no desentenderte de los tuyos, especialmente de los padres, ¿no? Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Entonces, ese es el ayuno que quiere el Señor, ¿no? La práctica de de la moral, de la conducta, del comportamiento. Por eso dice, quiten las cadenas. Y esto se refiere a los oprimidos que tenían, ¿no?, ellos. O sea, a los que prácticamente los tenían como esclavos por el trabajo, por la paga, ¿no? Y obviamente oprimidos, ¿no? Los desposeídos, los pobres, las viudas, los huérfanos, ¿no? Todo esto. Y aquí, obviamente, después del reclamo, les dice qué tienen que hacer, que obviamente está en la ley, ¿no? Porque parte de la ley, como norma de conducta, era ayudar al desposeído, ¿no?, al prójimo, al pobre, cosa que no hacían. Bueno, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 50 nuevamente en este día, viernes después de ceniza, el miserere. Y tenemos el responso: un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Nuevamente, ¿no? El salmista, que en este caso su autor es el rey David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Bueno, aquí hay que hacer una observación. El, de todos los holocaustos, perdón, de todos los sacrificios de animales y ofrendas que tenían los judíos, el mayor era el sacrificio de holocausto, donde se quemaba completamente a la víctima, ¿no?, que normalmente era un novillo, pero también podría ser un cordero, puede ser una cabra, ¿no?, una res. Entonces, el sacrificio de holocausto era quemar todo el animal, ¿no?, sacrificado. Y entonces aquí dice que el mejor de los sacrificios, dice, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Aquí habría que observar que un corazón contrito, ¿no? Es en la mayoría de versiones, inclusive para diferenciar de el espíritu quebrantado. Entonces, repitamos. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Que es prácticamente el significado de la penitencia, ¿no? ¿Sí? Tener compunción del corazón, arrepentimiento verdadero para cambiar, ¿no?, para tener una norma de conducta que dan los mandamientos. Y para nosotros, obviamente, es la ley del Evangelio, los mandamientos, ¿no?
la ley del amor, que aquí ya está esbozada, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Pasaje muy cortico. Muy bien. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Bueno, aquí concuerda con lo que explicamos anteriormente, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista, ¿no?, se preguntan y le preguntan a Jesús, ¿no?, porque ellos, los discípulos de Juan el Bautista y, y los discípulos de los fariseos, ¿no?, y los fariseos incluidos, ayunan. Dice, en cambio tus discípulos no ayunan. A menudo, ¿no? Repetimos entonces que los ayunos eh, no legales, digámoslo así, a diferencia del día de la expiación, Yom Kippur, eran 2 veces a la semana. Y entonces Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Bueno, aquí podríamos decir, es que pueden estar tristes, ¿no? Porque el, el- el ayuno era sinónimo de tristeza, ¿no?, porque no tenían, estaban haciendo un sacrificio, no comer durante un día. Entonces les dice, es que puede ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Aquí se refiere obviamente a los apóstoles, ¿no? Porque esa es la pregunta, porque ellos no ayunan. Y este es interesante porque la figura del esposo, obviamente, se la atribuye a él mismo, Jesucristo, ¿no? Es el esposo de la novia o de la esposa, que es la iglesia, que está incipiente, ¿no? ¿Por qué incipiente? Porque ya ha anunciado, ¿no?, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y conviértanse. O sea, el reino de Dios es precisamente la iglesia, ¿no?, porque ahí está el rey, que es el esposo que contraerá nupcias con la esposa, que es la iglesia. Y ellos son el inicio de la iglesia, ¿no?, los apóstoles. Entonces, ¿cómo van a estar tristes o guardar luto, como lo dice aquí en esta versión, o ayunar cuando, si son los amigos del esposo, deben estar alegres porque el esposo va a contraer nupcias, ¿no? Pero, dice, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Obviamente, con una alusión a la pasión, muerte, ¿no?, y con la resurrección y la ascensión al cielo. Entonces, ya no estará con ellos, ¿no? Entonces, ayunarán aquí en la tierra peregrina. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.